Zorag. En la enigmática profundidad de su inconsciencia, Alia se sumergió en un sueño que era más una visión que una simple fantasía nocturna. Este sueño, un puente entre su presente y su pasado, entre la realidad y el mito, la llevó a un reino onírico donde el tiempo y el espacio parecían entrelazarse y desdibujarse. En este mundo de sueños, un gigante de luz, una figura majestuosa y poderosa, se alzaba como un baluarte contra las oscuras hordas demoníacas. Estos demonios, criaturas de la noche y el caos, eran un reflejo de las mismas fuerzas oscuras que una vez habían asaltado su mundo natal. El gigante, resplandeciendo con una luz que recordaba a la magia ancestral que Alia había presenciado y evocado en la arena, luchaba con una ferocidad que parecía resonar con el alma de Alia. La batalla que se desarrollaba en el sueño era una representación épica, un espejo de la lucha interna y externa de Alia. Cada golpe del gigante, cada destello de su luz, era un eco de la determinación y la resistencia de Alia. La urgencia de la visión la envolvió, un recordatorio poderoso y visceral de sus raíces y del propósito profundo que yacía en lo más recóndito de su ser. Este sueño, más que un escape de su realidad, actuaba como un catalizador, una llamada a la acción que despertaba en Alia una necesidad imperante de triunfar en el torneo. La libertad que podría obtener al ganar era más que un premio personal, era la llave que le permitiría regresar a su mundo, enfrentar las sombras de su pasado y cumplir con un destino que ahora se manifestaba con claridad en sus visiones nocturnas. El gigante de luz luchando contra los demonios no era solo una batalla onírica, era una representación simbólica de la lucha de Alia. Esta danza épica de luz y oscuridad reflejaba su propia batalla, su propia búsqueda de respuestas y redención. Incluso en el reino de los sueños, Alia se encontraba guiada por estas visiones, un faro en la oscuridad que marcaba el camino hacia su verdadero propósito y destino. En la quietud de la cuba médica, Alia abrió los ojos, su mente aún resonando con los ecos del sueño y la visión que había experimentado. El líquido curativo a su alrededor le había devuelto la fuerza, pero era la claridad de su misión lo que verdaderamente revitalizaba su espíritu. La oscuridad de la habitación era una sombra reconfortante, un breve respiro antes del caos que le esperaba fuera. La luz tenue que se filtraba desde el techo era como estrellas en un cielo nocturno, un recordatorio de que, incluso en la oscuridad más profunda, siempre hay puntos de luz. Alia, aún sumergida en la cuba médica, sentía como su cuerpo se recomponía, como cada músculo y cada fibra se fortalecían, preparándose para la batalla que aún estaba por venir. Al recordar la batalla épica contra los demonios y el extraño giro de los acontecimientos al final, Alia sintió una oleada de determinación. La visión de su mundo, amenazado por las sombras que habían invadido su tierra natal, era una llamada a la acción que no podía ignorar. Con una resolución férrea en su corazón, Alia se preparaba para continuar su lucha, para enfrentar lo que aún debía venir. Los sonidos de la arena, antes un himno de terror y desesperación, ahora resonaban en ella como un coro de desafío y determinación. El rugido del público, los gritos de los combatientes, el choque del acero, cada nota era una llamada a las armas, un recordatorio de la lucha que aún debía librar. Alia sabía que su destino estaba entrelazado con el torneo. La batalla final, la que determinaría su libertad y el camino de regreso a su mundo, estaba cada vez más cerca. Enfrentaría a Zorag, el destructor de sueños, un guerrero cuyo nombre y fama eran conocidos por todos en ese mundo de combate. Zorag, un gigante de más de 2 metros, cuyo cuerpo era un mapa de cicatrices y batallas, era el último obstáculo en su camino hacia la victoria. Su piel grisácea, curtida por el sol inclemente del desierto y marcada por años de batallas, era un testamento de su fortaleza y resistencia. Zorag no era solo un oponente formidable, era el epítome de los guerreros en ese mundo brutal, un ser temido y respetado a partes iguales. Con una mezcla de anticipación y resolución, Alia se preparó para salir de la cuba médica. Estaba lista para enfrentarse a Zorag en la arena, lista para luchar con una fuerza renovada y un propósito claro. La batalla final se acercaba, y Alia, con la imagen de su mundo en su mente y el eco de su sueño en su corazón, estaba determinada a emerger victoriosa. Zorag, cuya presencia imponía respeto y temor, era un coloso entre los guerreros de la arena. Su rostro, enmarcado por una espesa barba negra y una cabellera larga que descendía en cascada hasta sus hombros, era el reflejo de la ferocidad y la experiencia de un luchador curtido en incontables batallas.
Sus ojos, oscuros y profundos como pozos sin fondo, eran espejos de la implacable dureza de su vida, destellos de una existencia forjada en el calor y el polvo de la lucha. Sobre su piel, los tatuajes tribales se enredaban y fluían como ríos de tinta, cada uno narrando una victoria, un trofeo viviente de su habilidad y destreza en combate. Estos tatuajes eran más que adornos, eran las páginas de su historia, un testimonio visual de su legado y su poder. La leyenda de Zorak era conocida en todos los rincones de este mundo de arenas y combates. Hijo de las áridas y despiadadas tierras del desierto, su vida era una saga de supervivencia y conquista. Desde joven, Zorak había demostrado una habilidad en el combate que trascendía lo ordinario, convirtiéndose en una fuerza imparable en las luchas clandestinas y en las arenas oficiales. Su reputación se había forjado en cada arena en la que había luchado, cada victoria acumulando no solo riquezas y fama, sino también el respeto y el temor de sus adversarios. Pero más allá de su habilidad en la lucha, lo que verdaderamente definía a Zorak era su carácter implacable y su insaciable sed de poder. Con astucia y fuerza, había establecido su dominio sobre un vasto territorio, convirtiéndose en líder y señor de un ejército de seguidores leales. Su ambición no conocía límites, su objetivo era alcanzar el título supremo en el torneo de la arena, no solo como un campeón, sino como un gobernante absoluto en este mundo de combates cruentos y sin piedad. La anticipación de la batalla entre Alia y Zorak se sentía como un trueno en el aire. Era la promesa de un enfrentamiento épico, un choque de titanes donde dos de los más excepcionales guerreros de su tiempo se enfrentarían en un duelo a vida o muerte. Esta batalla no sería solo una prueba de habilidad y fuerza, sino también un enfrentamiento de voluntades, un choque entre dos leyendas vivientes en la arena que definiría el curso de sus destinos. La arena aguardaba, impaciente, el momento en que estos dos colosos se enfrentarían en un combate que sería recordado por generaciones. La grandiosidad del Coliseo donde Alia y Zorak, el destructor de sueños, se enfrentarían era una maravilla arquitectónica, un testimonio de la magnificencia y la brutalidad del mundo de la arena. Tallado en la roca sólida de una montaña que dominaba el paisaje, el Coliseo se alzaba como un monumento a la gloria y el poder. Sus paredes, tan altas como los rascacielos de un mundo olvidado, estaban adornadas con grabados intrincados que contaban historias de batallas legendarias, de héroes y conquistadores cuyos ecos resonaban a través de los tiempos. La arena, con su mezcla de arena dorada y tierra roja, relucía bajo el ardiente sol, creando un tapiz que parecía encenderse con la luz del día. En el centro, la imponente estatua de un guerrero con su espada en alto no era solo una decoración, era un símbolo de la eterna lucha por la gloria y el honor, un recordatorio constante de lo que estaba en juego en este campo de batalla. El foso de fuego que rodeaba la estatua era un espectáculo por sí solo, una barrera de llamas que danzaba con un brillo amenazante, añadiendo un elemento de peligro y majestuosidad al entorno. Este círculo de fuego era tanto una barrera física como un límite simbólico, marcando el corazón de la arena donde se librarían los combates más feroces. Las tribunas, talladas en la misma roca de la montaña y adornadas con banderas y estandartes, eran un mosaico de colores y símbolos. Representaban a los diferentes clanes y facciones que habían venido de lejos para presenciar el enfrentamiento épico. La multitud, congregada en estas estructuras elevadas, tenía una vista panorámica del campo de batalla, cada asiento ofreciendo una perspectiva única del espectáculo que se desarrollaría a continuación. La arena estaba salpicada de obstáculos tanto naturales como artificiales, cada uno presentando su propio desafío y oportunidad. Grandes rocas, pilares de piedra, pozos profundos y trampas ocultas añadían una dimensión de estrategia y peligro al combate. Estos elementos no eran meras decoraciones, eran pruebas de habilidad y astucia, diseñados para poner a prueba a los más grandes guerreros. El tamaño monumental del Coliseo, capaz de albergar a miles de espectadores, era una declaración de la importancia de este enfrentamiento. La luz del sol, reflejándose en las paredes de piedra y en la arena dorada, creaba un espectáculo visual deslumbrante, una atmósfera cargada de anticipación y emoción. Este Coliseo, diseñado para ser el escenario de un combate legendario, estaba preparado para acoger la batalla entre Alia y Zorak. Cada aspecto de su construcción y diseño contribuía a crear el ambiente perfecto para un enfrentamiento que sería recordado como uno de los más épicos y espectaculares en la historia de las arenas de combate. En las profundidades del Coliseo, Alia respiraba con fuerza, su mirada fija en la vasta arena que se extendía ante ella.
El sol se filtraba a través de las aberturas del techo, bañando el campo de batalla en una luz dorada y etérea. A su alrededor, las gradas estaban repletas de espectadores, un mar de rostros ansiosos y voces que resonaban como un trueno distante. Había llegado el momento decisivo, el clímax de su jornada, la batalla final. Alia, revestida con su armadura que relucía bajo el sol de la arena, se erguía como una heroína de las leyendas antiguas. En su mano, el martillo no era solo un arma, sino una extensión de su voluntad y fuerza. Frente a ella, Zorag, un guerrero de estatura y fuerza colosales, avanzaba con una maza que parecía poseer el poder de desmoronar montañas. Cada paso suyo hacia Alia hacía vibrar el suelo, un tamborileo constante que resonaba con una promesa de fuerza bruta. El combate estalló con una energía explosiva. Alia, combinando agilidad y rapidez, se movía como una sombra, esquivando los ataques brutales de Zorag. Cada movimiento era una coreografía calculada de supervivencia, un baile en el filo de la navaja entre la vida y la muerte. El sonido del acero chocando contra el acero llenaba el coliseo, un himno a la valentía y el coraje en su forma más pura. En un momento de pura audacia, Alia se deslizó bajo un devastador golpe de Zorag, su martillo dibujando un arco resplandeciente en el aire. El impacto dejó una marca visible en la armadura del gigante, un testimonio de la fuerza y la determinación de la guerrera. Sin embargo, Zorag no era un oponente cualquiera. Con una risa gutural que emanaba de su ser, lanzó un contraataque que obligó a Alia a retroceder. El público, completamente cautivado por la escena, retenía el aliento, sus ojos fijos en la lucha que se desarrollaba ante ellos. Esta batalla no era solo un choque de fuerzas físicas, era un enfrentamiento de voluntades, una prueba de resistencia, astucia y estrategia. Alia, enfrentando a un adversario que representaba un desafío como ningún otro, sabía que cada movimiento, cada decisión, podía ser decisivo. En esta danza de guerra, Alia no solo luchaba por la victoria, sino también por probar su propio valor y destreza en el arte del combate, un arte que había perfeccionado a lo largo de innumerables batallas en el mundo implacable de los Tuir. En un giro dramático y desesperado, Alia, habiendo perdido su martillo a manos de Zorag, se encontró en una situación crítica. Vulnerable y desarmada ante el imponente guerrero, parecía que su destino estaba sellado. Sin embargo, en ese instante de máxima tensión, algo despertó en su interior. Era una fuerza que yacía latente, un poder que hasta ese momento había permanecido oculto en las profundidades de su ser. Con un grito poderoso que resonó a través del coliseo, lleno de determinación y desafío, Alia desencadenó el poder mágico que dormía en su interior. De sus manos, emanó una luz cegadora, un torrente de energía pura que impactó a Zorag con una fuerza abrumadora. El guerrero colosal fue arrojado hacia atrás por la intensidad del ataque, superado por el poder inesperado de Alia. Un silencio absoluto cayó sobre el coliseo, roto solo por el eco del choque mágico. Los espectadores, con los ojos muy abiertos y el aliento contenido, observaban atónitos. Alia, de pie en medio de la arena, exhausta pero no derrotada, había trascendido su condición de guerrera para convertirse en una leyenda viviente, una figura que incluso los dioses observarían con respeto y asombro. Al levantar la mirada hacia las gradas, llenas de espectadores en estado de shock y admiración, Alia comprendió la magnitud de lo que había logrado. Esta batalla, este momento, se convertiría en una historia para las edades, un relato que se tejería en el vasto tapiz del tiempo y la leyenda. La tensión y la anticipación en el coliseo alcanzaron su punto culminante. Los espectadores, completamente absortos en el duelo épico entre Alia y Zorag, presenciaban un enfrentamiento que se había transformado en un espectáculo de habilidad, fuerza y estrategia sin igual. Alia, con una mezcla de táctica astuta y coraje indomable, mantuvo su asalto implacable. Cada movimiento y cada golpe estaban meticulosamente calculados para explotar las debilidades de Zorag, desgastando su defensa con una precisión casi sobrenatural. Y en un momento decisivo, acompañado por un destello de luz cegadora, Alia asestó un golpe certero que finalmente desarmó a Zorag. La espada del guerrero cayó a la arena con un ruido sordo, un testimonio mudo de su derrota ante la indomable Alia. En ese momento, Alia no solo había ganado una batalla, había asegurado su lugar en la historia como una de las más grandes guerreras del Coliseo,
Una figura cuyo nombre sería pronunciado con respeto y admiración en los relatos que perdurarían por generaciones. El Coliseo, que momentos antes había sido un caldero de tensión y violencia, se transformó repentinamente en un teatro de júbilo y admiración. La multitud, liberada del suspenso y la ansiedad que había marcado el enfrentamiento, estalló en una ovación estruendosa. Los vítores y aplausos inundaron el recinto, creando una sinfonía de reconocimiento y celebración para Alia. Con su martillo todavía en alto, ella se erigió como la figura central de este homenaje, una guerrera triunfante cuyo coraje y habilidad habían dejado una impresión imborrable en todos los presentes. Zorak, ahora vencido y humillado, se vio obligado a aceptar la supremacía de Alia en el combate. Su rendición no era solo un gesto de derrota, sino también un reconocimiento de la superioridad de Alia, que había mostrado no solo una maestría en el arte de la guerra, sino también un valor y una resolución que iban más allá de lo que cualquiera había esperado. Con el final de esta segunda etapa de la batalla, Alia no solo emergió como la vencedora, sino que se consolidó como una leyenda viviente en la arena, una guerrera cuya fama trascendería las murallas del Coliseo. El entusiasmo y la emoción de la multitud eran palpables. Alia. Alia, resonaban los cánticos y vítores. Cada voz en el Coliseo era un tributo a la guerrera que había logrado lo impensable, derrotar al formidable Zorak. La alegría y el regocijo llenaban el aire, una celebración de la fuerza, la determinación y el espíritu indomable de Alia. Sin embargo, en medio de esta atmósfera de triunfo y exaltación, existía la conciencia colectiva de que la batalla aún no había terminado. La emoción y la expectativa seguían vivas, manteniendo a todos al borde de sus asientos, ansiosos por ver qué depararía el siguiente capítulo en esta saga épica. La victoria de Alia no era solo un final, sino también el preludio de futuras pruebas y desafíos en el implacable mundo de los Tuir, donde cada victoria es un paso más en un camino lleno de honor, gloria y eternas leyendas. En ese instante de triunfo y celebración, la atmósfera del Coliseo cambió drásticamente con la aparición de Gun-Katar, líder de los ejércitos huérfanos. Su entrada fue un espectáculo en sí mismo, y su presencia imponente impuso un silencio instantáneo entre la multitud, reemplazando el júbilo con una mezcla de expectación y respeto. Con pasos solemnes y decididos, Gun-Katar se abrió paso hacia el centro de la arena, hacia Alia, capturando la atención de todos los presentes. Su mirada hacia Alia era un espejo de respeto y profunda admiración. En ella, Gun-Katar reconocía no solo a una guerrera excepcional, sino también a un líder nato, alguien cuyas habilidades y valor habían eclipsado todas las expectativas. Con una voz que resonaba en todo el Coliseo, llenando cada rincón de su vasta extensión, Gun-Katar proclamó a Alia como ciudadana de su mundo. Esta proclamación no era meramente simbólica, le otorgaba a Alia el mando de todos los ejércitos que alguna vez habían servido bajo Zorak, un honor y una responsabilidad de magnitudes inimaginables. La multitud, al comprender plenamente la importancia de este momento, estalló en una ovación ensordecedora. La decisión de Gun-Katar no solo honraba a Alia por su victoria en la arena, sino que también reconocía su capacidad para liderar y forjar un nuevo camino en el mundo. Este acto no era solo una celebración de la fuerza y el honor mostrados por Alia, sino también una aceptación de su nuevo papel en el tejido de sus mundos. Alia, emocionada y abrumada por la magnitud del momento, aceptó la proclamación con una humildad que hablaba de su carácter y comprensión de la responsabilidad que ahora recaía sobre sus hombros. Consciente de las implicaciones de esta nueva posición, Alia asumió su nuevo rol con gratitud y una determinación renovada. En ese momento, era evidente para todos que la victoria de Alia en la arena no era el final de su historia, sino el comienzo de una nueva y grandiosa saga, un capítulo que prometía cambiar su destino y el destino de muchos otros. Con la resonante conclusión de la batalla en el Coliseo y la proclamación de Alia como líder de los ejércitos huérfanos, el curso del destino dio un giro monumental. Lo que había comenzado como una lucha por la supervivencia en la arena se había transformado en un nuevo amanecer, entrelazando los destinos de dos mundos de manera imprevista y emocionante. Alia, ahora al mando de los ejércitos que una vez siguieron a Zorak, se encontraba ante un horizonte repleto de posibilidades infinitas y desafíos colosales. Su nueva posición implicaba no solo liderazgo militar, sino también una influencia significativa en el equilibrio de poder y la política de estos mundos interconectados. Con su habilidad en combate, su astucia estratégica, y sobre todo, su incansable espíritu,
Alia estaba preparada para navegar y moldear este nuevo capítulo. Junto a ella, sus compañeros de batalla y su nuevo ejército se preparaban para enfrentar un futuro incierto, lleno de desafíos desconocidos y aventuras sin precedentes. Cada guerrero, cada soldado, se encontraba en el umbral de un viaje que pondría a prueba su valentía, su lealtad y su habilidad para adaptarse a los cambios que se avecinaban. Este momento no era simplemente el final de una batalla épica en el Coliseo, era el nacimiento de una nueva era. Una era en la que Alia, una vez una guerrera solitaria luchando por su supervivencia, ahora emergía como una líder y figura clave en la narrativa de estos mundos entrelazados. Su historia, tejida con los hilos de la valentía, el poder y la transformación, estaba destinada a ser recordada y contada a través de generaciones, inspirando a aquellos que buscan dejar su propia huella en el tapiz del tiempo. En el corazón de Alia ardía la promesa de un futuro lleno de posibilidades, donde cada decisión, cada batalla y cada alianza forjarían el destino de mundos. En este nuevo amanecer, Alia no solo se enfrentaría a adversarios formidables y exploraría territorios desconocidos, sino que también descubriría más sobre sí misma y el poder que residía en su interior. Su viaje, ahora más grande que la vida misma, estaba listo para desplegarse en un lienzo vasto y vibrante, un relato de heroísmo, sacrificio, y sobre todo, de la inquebrantable voluntad de cambiar el mundo.